¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública, de la vida cotidiana, que nos afectan de manera importante y les proporcionamos datos, información consolidada, para que de esa manera podamos hacer juntos un ejercicio para la reflexión y el entendimiento de cómo el entorno nos afecta todos los días. Los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión ya lanzaron sus respectivas convocatorias para recibir las solicitudes de quienes pretendan postularse para contender electoralmente por alguno de los 881 cargos que serán puestos a consideración de los ciudadanos para que, por voto directo, elijan el domingo 1 de junio del 2025 a nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Las convocatorias lanzadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial están abiertas hasta el domingo 24 de noviembre del 2024 para la inscripción de potenciales candidatos a ministros, magistrados y jueces. Las entidades que concentran el mayor número de magistrados de circuito que serán electos en junio del 2025 son la Ciudad de México con 99 magistrados de circuito, Jalisco con 29 y el Estado de México con 24 puestos de magistrados de circuito que serán puestos a competencia electoral. El exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea, encabeza el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elaboración de los listados de las personas candidatas a participar en la elección extraordinaria 2024-2025 de ministros magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. El 31 de octubre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la integración de este comité, en el cual también participan Isabel Inés Romero Cruz, Javier Quijano Vaz, Maricruz Cortés Ornelas y Vanessa Romero Rocha. En la convocatoria lanzada por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, se describen las fechas y plazos del proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras del domingo 1 de junio del 2025. ¿Cuáles son esas fechas y cuáles son esos plazos? Es muy importante que los tengamos presente y particularmente es muy importante que esta información se difunda por una cuestión muy concreta. Si usted conoce a alguna persona que tenga un perfil adecuado para suponer que pueda ser un buen juez o un buen magistrado e incluso un buen ministro de la Corte, usted le puede decir, oye, apúrate porque del 5 de noviembre al 24 de noviembre está abierta la convocatoria para que se inscriban quienes pretendan participar en la contienda electoral por algún puesto en el Poder Judicial. Y por supuesto, las personas que nos ven y que estén interesadas en participar, es muy importante que tengan claro cuáles son las fechas del proceso electoral y los plazos que hay que cuidar y que hay que cumplir, además de los requisitos que son importantes. Bueno, pues ahí le va. Vemos en la diapositiva número 5 las fechas clave, cuatro de las fechas clave. En la diapositiva número 5 vemos que del 5 de noviembre al 24 de noviembre es el plazo para que las personas interesadas se registren e inscriban para participar en el proceso de selección y postulación correspondiente. A más tardar, el 14 de diciembre del 2024, el Comité de Evaluación verificará que las personas aspirantes que se hayan registrado e inscrito reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten en los términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. A más tardar, el 15 de diciembre del 2024,
el comité de evaluación respectivo, bien sea el comité de evaluación del Poder Ejecutivo Federal o el comité de evaluación del Poder Legislativo o el comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, cualquiera de los tres, dependiendo dónde se haya inscrito el aspirante a candidato, a más tardar el 15 de diciembre del 2024, los comités de evaluación publicarán la lista de las personas que hayan cumplido con los requisitos constitucionales de elegibilidad, es decir, aquellos que tengan el perfil y que hayan cumplido con entregar los documentos necesarios para corroborar que tienen las condiciones para competir en esta contienda por cargos en el Poder Judicial. A más tardar el 31 de enero del 2025, el comité de evaluación calificará la idoneidad de las personas elegibles en los términos en los que está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, hay un artículo 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que define cuáles son estos requisitos que deben de cumplir los aspirantes a candidatos. En la diapositiva número 6 vemos otras fechas que es importante que las personas interesadas en el proceso electoral del Poder Judicial tengan muy presentes. Bueno, a más tardar el 4 de febrero del 2025, el comité de evaluación, depende de qué poder sea este comité de evaluación, pero los tres comités de evaluación tendrán que depurar el listado mediante la insaculación pública para ajustarlo al número de personas candidatas que postulará el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género. Se publicarán los resultados en los medios habilitados para tal propósito. Hasta este momento, cada uno de los tres poderes de la Unión ya tiene una plataforma digital en la cual la gente se puede registrar. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, pues a más tardar, el 6 de febrero del 2025, el Poder Ejecutivo Federal aprobará los listados y lo mismo tendrán que hacer el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y a más tardar, el 8 de febrero del 2025, este listado de candidatos aprobados, de los candidatos que van a proponer los tres poderes de la Unión, ya estarán aprobados a más tardar el 8 de febrero y serán remitidos al Senado de la República. Y a más tardar, el 12 de febrero del 2025, el Senado de la República integrará los listados y expedientes de las personas postuladas por el Poder Ejecutivo Federal en los términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cuando ya el Senado de la República reciba del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Ejecutivo Federal, usted sabe que es Presidencia de la República. Cuando la Presidencia de la República le diga, estos son mis candidatos para los puestos de elección en el Poder Judicial, cuando ya se los entregue al Senado de la República, a más tardar el 8 de febrero del 2025, también tendrán que hacer lo mismo las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, le tendrán que entregar su lista de candidatos y lo mismo tendrá que hacer el Poder Judicial. Esa lista de candidatos, los candidatos finales, van a ser entregados al Instituto Nacional Electoral para que el Instituto Nacional Electoral organice el proceso electoral en donde van a participar esos candidatos que ya fueron seleccionados. Vamos a ver enseguida cuántos candidatos puede postular cada uno de los poderes de la Unión para participar en esta contienda. Mire usted, vemos en la diapositiva número 7 cómo el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, lo mismo del Poder Judicial y el del Poder Legislativo, tendrán que hacer una valoración de las personas que pretendan participar para ser ministros, jueces o magistrados. Punto número 1. La etapa de la jornada electoral para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación se inicia a las 8 de la mañana del domingo 1 de junio del 2025 y concluye con el cómputo de los votos en casilla según lo ordene la legislación y regulación correspondiente. Esto es parte del proceso que tiene que organizar el INE, el Instituto Nacional Electoral,
que es el que establece las normas de cómo se instalan las casillas, cómo se lleva a cabo la votación y cómo se realiza el conteo de los votos. Punto número 2. La etapa de cómputos y sumatoria se inicia con la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con la sumatoria de los cómputos de la elección que realice el Consejo General. Punto número 3. La etapa de asignación de cargos inicia con la identificación por el Instituto Nacional Electoral de las candidaturas que hayan obtenido el mayor número de votos y la asignación de estas en cada cargo en función de su especialización por materia y alternando entre mujeres y varones para que haya equidad de género. Y este proceso concluye con la entrega por el instituto de las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y la emisión de la declaración de validez respectiva según lo ordene la legislación correspondiente. Pero la cuarta etapa de este proceso, la etapa de entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección, inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de las elecciones respectivas, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguna impugnación. Entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral, o en su defecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitirán el dictamen que dice, esta elección ya está concluida, esta elección ya es legal y los nuevos ministros, magistrados y jueces son los siguientes. Y ya se entregan las constancias de mayoría y la declaración de validez, como lo estamos viendo en la diapositiva número 7. Ahora bien, esto es muy importante para las personas que quieran participar en el proceso de elección de nuevos funcionarios en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es importante saber qué documentos se deben de presentar los aspirantes a participar en los comicios para cargos en el Poder Judicial. ¿Cuáles son los documentos básicos que tienen que presentar? Recuerden ustedes que el plazo se cierra, el plazo de inscripción se cierra el domingo 24 de noviembre. Bueno, antes de esa fecha o a más tardar esa fecha, quienes estén interesados en participar para ministros, magistrados o jueces de distrito tendrán que presentar, punto número 1, una copia del acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana por nacimiento de la persona que se quiere inscribir. Punto número 2. Copia de la credencial para votar con fotografía vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral, es decir, su credencial del INE. Punto número 3. Título o cédula que acredite que el aspirante cuenta con la licenciatura en Derecho. Punto número 4. Certificado de estudios o de historia académica de licenciatura y, en su caso, estudios de posgrado en los que se puedan apreciar las calificaciones obtenidas por grado y materia. Es decir, usted tendrá que presentar su resultado académico y ahí en su boleta tendrá que decir que sacó buenas calificaciones para que con base en esas buenas calificaciones tenga más posibilidades de ser electo candidato. Punto número 5. Documentos u otros elementos de prueba que acrediten fehacientemente la actividad jurídica o práctica profesional en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos 5 años. Punto número 6. También los candidatos deben de presentar constancia de residencia en el país de al menos 2 años, lo cual podrá acreditarse con copia de la credencial para votar con fotografía vigente expedida por el INE. Punto número 7. Carta bajo protesta de decir verdad de que se goza de buena reputación, que no ha sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, que no ha sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público. También es importante que, bajo protesta de decir verdad, usted entregue una carta donde diga que no ha sido titular de una Secretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República, senadora o senador, diputada o diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa,
durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria general publicada por el Senado de la República el pasado martes 15 de octubre del 2024. Es decir, durante el año previo a la fecha en que se publicó la convocatoria, que fue el martes 15 de octubre del 2024, las personas no podrían haber ocupado uno de los cargos públicos descritos si quieren participar en la contienda por cargos en el Poder Judicial de la Federación. Punto número 8. Esto es muy importante. Los aspirantes a algún cargo de ministro, magistrado o juez tendrán que presentar un ensayo, es decir, un escrito, un documento muy bien elaborado de por lo menos 3 cuartillas, donde se justifiquen los motivos para su postulación, donde digan, bueno, pues es que yo quiero ser juez o quiero ser ministro o magistrado porque creo que cumplo con los requisitos y además tengo vocación de servicio para tratar de administrar justicia en beneficio del pueblo. Punto número 9. Además, los aspirantes tendrán que presentar 5 cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo que busquen. Punto número 10. En el caso de postulaciones a magistrados de circuito, se deberá presentar constancia de práctica profesional de al menos 3 años en un área jurídica afín a su candidatura. Dicha constancia no es exigible para las postulaciones de juezas o jueces de distrito. Y punto número 11. En el caso de postulaciones a magistrados de circuito, así como a jueces de distrito, la constancia de residencia deberá acreditar haber residido en el país durante un año anterior al día de la publicación de la convocatoria, como ya lo habíamos explicado en un punto anterior. Bueno, los 3 poderes de la Unión ya tienen disponible su plataforma digital para que los interesados en participar en los comicios judiciales puedan realizar todos sus trámites en línea. Vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 12. Aquí vemos en la diapositiva 12 la portada de la plataforma para registro de candidatos ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Allí en la parte de abajo ve usted la dirección electrónica de esta plataforma por si se quiere meter allí y quiere hacer algún trámite. Esta plataforma, ahí tiene usted la dirección, puede parar la imagen en el video y tomar el dato, pero la plataforma dice lo siguiente de manera seguida: registro elección judicial punto adyt.gov.mx. En la parte inferior derecha usted ve la dirección electrónica. En la diapositiva número 13 vemos la plataforma para registro de candidatos ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esto es del Poder Judicial de la Federación. En la diapositiva 13, igual, en la parte inferior derecha, usted ve la dirección electrónica si está interesado en meterse ahí para hacer algún trámite o realizar sus trámites. Y finalmente, en la diapositiva 14, le presentamos también la portada de la plataforma para el registro de candidatos ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Es decir, aquí están incluidas las 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el domicilio electrónico está en la parte inferior derecha por si usted tiene interés en escudriñar o hacer algún trámite en esta plataforma. Como usted puede ver, ya existen los conductos y las herramientas para inscribirse si ese es su deseo. ¿Cuántos candidatos? ¿Cuántos candidatos a cada cargo en el Poder Judicial propondrán los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? Bueno, en la diapositiva número 15 vemos claramente cuál es el dato. Fíjese usted, para los candidatos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada uno de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propondrán una terna de candidatos respectivamente para cada uno de los cargos disponibles. Para cada cargo disponible, cada uno de los 3 poderes va a proponer 3 candidatos para cada uno de los 9 cargos de ministro que van a estar disponibles. En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral, 3 magistradas y 2 magistrados del tribunal, perdón,
tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, también cada uno de los poderes va a proponer tres candidatos para cada uno de los cinco cargos de ministros que van a estar magistradas, perdón, para cada uno de los cinco cargos de magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso de la elección de una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también por cada candidato, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen el derecho de proponer una terna cada uno de ellos, es decir, nueve candidatos en total para de ahí elegir a dos magistrados electorales. En la diapositiva 16 vemos que los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial podrán proponer cada uno de ellos una terna para la elección de 10 magistradas y 5 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral. Y finalmente, en la diapositiva 16 vemos que para cada uno de los 464 cargos para magistrados, 464 cargos para magistrados, cada uno de los poderes de la Unión podrá proponer una dupla de candidatos, es decir, habrá 6 candidatos para magistrados de tribunales colegiados de circuito y dos los propondrá cada uno de los tres poderes. El presidente de la República propondrá dos, el Poder Legislativo otros dos y el Poder Judicial otros dos candidatos para 6 candidatos para cada uno de los cargos que estarán disponibles para magistraturas de tribunales colegiados de circuito y magistraturas de tribunales colegiados de apelación. Y para el caso de cada una de las candidaturas, de las 386 candidaturas a cargos de jueces de distrito, también el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial podrán proponer cada uno de estos poderes dos candidatos para que haya 6 candidatos para cada uno de los cargos disponibles a jueces de distrito en el Poder Judicial. Y finalmente, vemos el resumen. En la diapositiva 17 vemos el resumen de lo que se va a elegir. 5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte. 3 magistradas y 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial. Una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral. 10 magistradas y 5 magistrados para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, se elegirán 10 magistradas y 5 magistrados, en total 15, porque se repartirán 3 por cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Y en la diapositiva 18 vemos un cuadro interesante, porque este cuadro lo elaboró el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y en este cuadro vemos que el Comité de Evaluación del Poder Judicial va a poner particular cuidado que la postulación de candidatos a magistrados de los tribunales colegiados de circuito, a magistrados de los tribunales colegiados de apelación y a los juzgados de distrito sean principalmente mujeres. El propósito es privilegiar la elección de ministros, magistrados y jueces mujeres para que exista equidad de género y, ¿por qué no?, para que las mujeres tengan preferencia en el momento en que se postulen candidatos a todos estos cargos. Usted ve que allí hay una suma de 850 candidatos entre jueces, entre candidatos a jueces y candidatos a magistrados, a los que habría que sumarle los que vimos en la diapositiva anterior, los que van a ser candidatos a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial, a los tribunales electorales, y en suma son 881 cargos que estarán en disputa el domingo 1 de junio del 2025. Y fíjese usted, para que nos vaya quedando claro qué es lo que se va a elegir y cómo se va a elegir. Esta tabla que le presento en la diapositiva 19 es una tabla que se publica en la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, en la diapositiva 19. Y ahí vemos con toda claridad lo siguiente. Mire, donde dice Ciudad de México, dice primero, y se refiere a que el primer circuito judicial de la República corresponde a la Ciudad de México. En ese primer circuito judicial de la Ciudad de México, vemos
recorriendo la vista hacia la derecha, los cargos que se van a elegir. Por ejemplo, fíjese usted, estamos hablando de tribunales colegiados de circuito, de magistrados de los tribunales colegiados de circuito. Y aquí vemos, por ejemplo, que en el primer circuito de la Ciudad de México se van a elegir 9 mujeres, nueve mujeres para magistradas en materia penal. Se van a elegir 28 mujeres para magistradas en materia administrativa, 17 mujeres para magistradas en materia civil, 17 para magistradas especializadas en en el derecho del trabajo y 13 magistradas para tribunales colegiados mixtos, donde se atenderán diversas materias, además de la materia penal, civil, del trabajo y administrativa. Esta tabla de la página 19 es para que veamos con mayor claridad cómo se va a elegir y qué se va a elegir. Vemos también, bueno, usted ve que en total, en lo que corresponde al primer circuito de la Ciudad de México, primer circuito judicial de la Ciudad de México, estamos viendo que se van a elegir 99 magistrados. Nada más en el circuito, en el primer circuito correspondiente a la Ciudad de México, se van a elegir 99 magistrados. Bajamos la vista en esta tabla 19 y vemos que en el Estado de México se van a elegir 24 magistrados. Y también usted observará que se privilegia, en este caso, el Poder Judicial privilegia la postulación de candidatas mujeres. Por ejemplo, en el segundo circuito que corresponde al Estado de México, se pretende elegir 5 magistradas especialistas en materia penal, 4 magistradas especialistas en derecho administrativo, 5 magistradas especializadas en derecho civil, 4 especializadas en derecho del trabajo. Todo esto solamente en el segundo circuito judicial que corresponde al Estado de México. Y vemos en tercer término el tercer circuito judicial que corresponde al Estado de Jalisco, donde vemos que se van a elegir 4 magistradas especializadas en materia penal, 7 magistradas especializadas en materia administrativa, 6 especializadas en materia civil y 4 especializadas en derecho del trabajo. Nada más como un ejemplo ilustrativo de qué es lo que se va a elegir, porque mucha gente lo tiene todavía muy difuso, porque dice, bueno, se van a elegir ministros, ya sabemos que los ministros son de la Corte. Se van a elegir magistrados, pero la gente no tiene muy claro qué son los magistrados de tribunales colegiados de circuito o de tribunales colegiados de apelación, y tampoco tiene muy claro qué son los juzgados de distrito. Aquí vemos en esta diapositiva 19 con mayor claridad cómo se distribuyen los cargos que se van a votar. Si vemos la diapositiva número 20, vemos el caso de los estados de Nuevo León, Sonora y Puebla, que son el cuarto, quinto y sexto circuito de distrito. Los tribunales colegiados de circuito cubren un circuito judicial y el cuarto circuito judicial es Nuevo León, el quinto circuito judicial es Sonora, el sexto es Puebla. Nos vamos a la diapositiva 21 y ahí vemos los circuitos judiciales que corresponden a Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí. En la diapositiva 22 vemos los circuitos judiciales que corresponden a Tabasco, Michoacán, Sinaloa y los cargos que se van a elegir en cada uno de ellos. Y vemos en la diapositiva 23 los circuitos judiciales de Oaxaca, Yucatán, Baja California y Guanajuato. Y finalmente vemos los circuitos judiciales de Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Chiapas y Guerrero, que cubren los circuitos judiciales del 17º al 21º. Y en la última diapositiva que le ofrecemos, la número 25, ahí vemos los circuitos judiciales que corresponden a Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Campeche y Colima. Creo que aquí ya le queda muy claro a usted cuáles son los circuitos judiciales, qué es lo que se va a elegir en cada circuito judicial. En este caso, solamente nos limitamos a ofrecerle el panorama de los magistrados que van a ser electos para tribunales colegiados de circuito. Mañana veremos en detalle
cómo se van a elegir los jueces de distrito. Estos son los tribunales colegiados de circuito y los magistrados de los tribunales colegiados de circuito. Mañana veremos algunos detalles de la elección de jueces, en qué estado se van a elegir y dónde se van a elegir más jueces que en otros. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana continuaremos con el tema. Por lo pronto, gracias y buenas noches.